Queridas hermanas, queridos hermanos, hay un solo Dios y Él mismo nos alerta frente al peligro del politeísmo y de la idolatría, como hemos escuchado en la primera lectura del libro del Éxodo. El Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolos. Hay diversas formas de idolatría, como las supersticiones a las que mucha gente recurre también hoy en día. Que les lean las cartas, el café, la mano, la práctica de la ouija, acudir a adivinos, diversas formas de magia, horóscopos, etc. Pues no nos dejemos influir por esos fenómenos que se oponen directamente a nuestra fe en el único Dios a quien hemos de adorar. Y especialmente hemos de adorar a Dios en el templo, porque el templo es la casa de Dios. Por tanto, el templo es un lugar que merece respeto y veneración. En el Evangelio hemos escuchado que cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén. La Pascua de los judíos era la fiesta religiosa más importante del pueblo del Antiguo Testamento y se celebraba el 14 de Nisán. Según la ley de Moisés, en tales días todo israelita debía presentarse ante el Señor. Esto explica la piadosa costumbre de la peregrinación al templo de Jerusalén para estas fiestas, la gran aglomeración de gente y la afluencia también de vendedores. Jesús va pues a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. El templo más se asemejaba a un mercado que a un lugar de encuentro con Dios. Si el templo es la casa de Dios, resulta lógico que se cuiden en él todos los detalles, que esté limpio, adornado, con buen gusto, acogedor y principalmente y sobre todo que invite a rezar. Este templo en el que nos encontramos ahora se ha hecho con mucho cariño. Ha llamado la atención de mucha gente por su arquitectura, por su decoración. Y la razón que está detrás es que se ha hecho con fe y con amor, pensando que es precisamente la casa de Dios, donde los feligreses, cada uno de ustedes, vienen a encontrarse con el Señor. El templo de Jerusalén, como hemos escuchado en el Evangelio, se había convertido en un mercado y Jesús no lo podía tolerar. ¿Qué hizo? Pues dice el Evangelio que un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica comenta: Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. El Papa Francisco, comentando esta escena del Evangelio, nos pregunta: ¿se siente el Señor verdaderamente
como en su casa con mi vida? ¿Le permitimos que haga limpieza en nuestro corazón y expulse a los ídolos, es decir, las actitudes de codicia, celos, mundanidad, envidia, odio, la costumbre de murmurar y despellejar a los demás? Le permito que haga limpieza de todos los comportamientos contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos. Preguntas que nos llevan a hacer examen. El incidente aquel de Jesús actuando con esa energía nos muestra un aspecto de la personalidad del Señor, la ira santa que hay en Él. Su carácter no era un carácter blandengue. Cuando resultaba necesario actuar con energía, lo hacía con el lenguaje que los destinatarios podían entender. En este caso eran hombres rudos y por eso hizo un látigo de cuerdas para sacar a los animales del templo, volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Es interesante imaginarnos a Jesús en aquellas circunstancias. Un teólogo lo imagina de esta forma. Una cosa es cierta, que no fue el látigo de cuerdas, ni siquiera los músculos de Jesús, fortalecidos por 20 años de trabajo como carpintero, lo que hizo que cientos de vendedores y cambistas huyeran. Tuvo que ser algo en su personalidad, que era irresistible, una expresión en los ojos que no podían soportar. De otra manera, le habrían derribado al suelo en unos pocos minutos y habrían seguido con su negocio tan tranquilos. Pues nosotros también hemos de ser hombres y mujeres de carácter, con personalidad como Cristo. San José María lo expresa con estas palabras: sereno y equilibrado de carácter, inflexible voluntad, fe profunda y piedad ardiente, características imprescindibles de un hijo de Dios. Nosotros, por tanto, estamos también llamados a actuar con energía cuando las circunstancias lo requieren, pero asegurando siempre la rectitud de intención, que nos mueva el amor de Dios, el cumplimiento de la misión que Él nos encomienda y el afán siempre de hacer el bien a los demás. En la segunda lectura dice San Pablo: nosotros predicamos a Cristo crucificado. La misión de la Iglesia no es de carácter económico, social o político. Su misión consiste en anunciar a Cristo para que toque el corazón de todos y lo transforme. Y anunciar a Cristo incluye anunciar su muerte en la cruz. Que lo tengamos también esto presente, porque un cristianismo sin cruz no es el verdadero cristianismo. Podemos hacer el propósito de acudir al templo no solo para el precepto dominical, sino también para hacer oración, para adorar a Dios en su casa en otros momentos. También el propósito de comportarnos en el templo como corresponde a la casa de Dios, con devoción y recogimiento. Hemos de ayudar también a los demás a que respeten el templo, evitando conversaciones, faltas de respeto o faltas de delicadeza. Y para esto podemos acudir a la Santísima Virgen, que es Madre de Dios, Madre de la Iglesia, para que nos ayude a adorar al Señor en todo lugar
pero especialmente en su casa, que es el templo.